Saludos. En este tutorial trataremos las propiedades de la división de polinomios. Si P, Q y R son polinomios, la división cumple con la propiedad del 1, es decir, un polinomio dividido entre 1 es equivalente a ese mismo polinomio. Veamos el ejemplo 1. Si tenemos el polinomio P, vamos a demostrar que ese polinomio P entre 1 es equivalente a ese mismo polinomio P. Colocamos el polinomio P, lo dividimos entre 1, 5x cuadrado entre 1, 5x cuadrado, 5x cuadrado por 1, 5x cuadrado, se transfiere acá negativo por el menos de la propiedad de la división. Simplificamos, 5 menos 5, 0, transferimos los dos términos, dividimos 13xy entre 1, que es a 13xy, 13xy por 1, 13xy, transferimos negativo, simplificamos, transferimos el último término, negativo 6y cuadrado entre 1, negativo 6y cuadrado, negativo 6y cuadrado por 1, negativo 6y cuadrado, y se transfiere acá positivo. Negativo 6 más 6, 0. Aquí podemos ver que el cociente o resultado es equivalente al polinomio original. Quiere decir que un polinomio entre 1 es equivalente al mismo polinomio. Otra propiedad que cumple la división es la imposibilidad de dividir por 0. Es decir, que un polinomio entre 0, esa operación no está definida. Veamos el ejemplo 2. Si tenemos un polinomio P y nos piden que demostremos que esa división de ese polinomio entre 0 no está definida, colocamos el polinomio P, lo dividimos entre 0 y simplemente decimos que no está definida. Entonces, la división de cualquier polinomio entre 0 no está definida. Otra propiedad que cumple la división es la de no conmutatividad. Es decir, si tenemos dos polinomios, P entre Q no es lo mismo que dividir Q entre P. Veamos el ejemplo 3. Si tenemos un polinomio P y un polinomio Q, vamos a demostrar que la división P entre Q no es lo mismo que la división de Q entre P. Iniciaremos por la división de P entre Q. Colocamos el polinomio P, que es el polinomio dividendo, entre el polinomio Q, que es el polinomio divisor. Dividimos 5x a la 2 entre x, que serían 5x. 5 por 1 5, x por x, x cuadrado, se transfiere con signo distinto por el menos de la propiedad de la división. 5 por 3, 15, x por y, xy, pasaría con signo contrario. Simplificamos, 5 menos 5, 0, 13 menos 15, negativo 2, y se transfiere la misma parte literal, en este caso xy. Transferimos el último término, negativo 6y cuadrado, dividimos negativo 2xy entre x, sería negativo 2y, multiplicamos negativo 2y por x, sería negativo 2xy, pero se transfiere acá con signo contrario, signo distinto negativo, se transfiere acá positivo, 2 por 3, 6, y y por y, y cuadrado. Simplificamos, negativo 2 más 2, 0, negativo 6 más 6, 0,
Entonces el resultado de dividir el polinomio P entre el polinomio Q sería 5x menos 2y. Ahora continuamos con la segunda parte, que es la división del polinomio Q entre el polinomio P, donde ahora el polinomio Q es el polinomio dividendo entre el polinomio P, que es el polinomio divisor. Ahí, como esta variable o letra es de exponente 1 o de primer grado y esta de exponente 2, entonces va a ser un cociente. El resultado nos dará un número no entero, un número fraccionario o decimal. Entonces es decir que el cociente del resultado es no entero. Entonces eso quiere decir que la división de este polinomio P entre Q, que nos dio un resultado entero, y la división de Q entre P, que nos da un cociente o resultado no entero, se cumple, de que la división de P entre Q no es lo mismo que la división de Q entre P. También la división cumple con la propiedad de no asociatividad. Esto quiere decir que si tenemos tres polinomios, la división de P entre Q entre R no es lo mismo que la división de Q entre R y luego ese resultado tomar el polinomio P y dividirlo entre dicho resultado. Veamos el ejemplo 4. Si tenemos los polinomios P, Q y R, vamos a demostrar esa propiedad de no asociatividad. Primero empezamos P entre Q, el polinomio P, que es el polinomio dividendo, entre el polinomio Q, que es el polinomio divisor. Vemos que acá hay un 1, aquí hay un 2, entonces 1 entre 2 sería un cociente no entero. Ahora tomamos ese resultado y lo vamos a dividir entre el polinomio R. Entonces acá me dará un cociente no entero entre el polinomio R, es decir, un resultado que no posee números enteros entre dicho polinomio, pues me dará también un resultado no entero. Quiere decir que esta primera parte me daría un cociente o resultado no entero. Ahora vamos con la segunda parte. Primero dividiendo el polinomio Q entre el polinomio R. Colocamos el polinomio Q entre el polinomio R. Dividimos 2x a la 2 entre x. Serían 2x. 2 por 1, 2. X por x, x cuadrado. Pasar acá con signo contrario. Signo distinto, resultado negativo. Pasar acá positivo. 2 por 3, 6. X. Simplificamos. 2 menos 2, 0. Negativo 7 más 1. X. Que el 1 acá no se marca. X negativo. Transferimos el más 3. Dividimos negativo x entre x. Negativo 1. 1 por x. Negativo x. Pasa acá con signo contrario. Por el menos de la propiedad de la división. Signos iguales, signo positivo, pasar acá negativo, 1 por 3, 3. Negativo x más x, 0. Y positivo 3 más menos 3, 0. Entonces ahora dividimos el polinomio P entre ese resultado que nos dio la división del polinomio Q entre R. El polinomio P entre este resultado de dividir el polinomio Q entre R, que fue 2x menos 1. Dividimos x a las 2 entre 2x, sería un medio. Que 1 por 2, 2 entre 2, 1. X por x, x cuadrado. Un medio por 1 sería un medio, negativo en este caso, porque los signos son distintos y pasa acá positivo.
por x. Simplificamos. X cuadrado menos x cuadrado 0. Acá 2 más 1/2. Estamos frente a una operación con fracciones. Vamos a agregarle un 1 acá para que usted vea que 1 por 2 serían 2. 2 por 2 acá 4. 1 por 1 1. 4 más 1 5 medio. Entonces 5 medio x menos 15. 5 medio entre 2. Decimos acá 5 medio entre 2. En la división multiplicamos cruzado. Acá hay un 1. 5 por 1, 5. Y 2 por 2, 4. 5 cuartos. Pasará acá negativo. Y 5 cuartos por 1. Pues 5 cuartos acá era negativo. Pasa acá positivo por el menos de la propiedad de la división. Simplificamos. 5 medio menos 5 medio serían 0. Y acá negativo 15 más 5 cuartos. Acá voy a agregar un 1. Multiplicamos los denominadores, que sería 1 por 4, 4. Negativo 15 por 4 es igual a negativo 60. Y 5 por 1, 5. Serían negativo 55 entre 4. El resultado acá sería el residuo. Entonces implica que la división de P entre resultado de dividir Q entre R sería 1 medio x más 5 cuartos. Por ende, se demuestra que no es lo mismo la división de P entre Q entre R, ya que nos da un resultado no entero, que la división de P entre el resultado de dividir Q entre R. También la división cumple con la propiedad distributiva por la derecha con respecto a la adición. Esto quiere decir que si sumamos el polinomio P más Q y lo dividimos ese resultado entre un polinomio R, eso es lo mismo que dividir el polinomio P entre R y luego sumarlo a la división del polinomio Q entre R. Veamos el ejemplo 5. Si tenemos el polinomio P entre el polinomio Q entre el polinomio R y nos piden demostrar esa propiedad distributiva por la derecha con respecto a la adición, procedemos de la siguiente manera. Primero vamos a sumar el polinomio P más Q. Colocamos el polinomio P más el polinomio Q de acuerdo a los términos semejantes. Aplicamos lo que es la adición. Aquí hay un 1, 1 más 2, 3x cuadrado, porque pasamos la misma parte literal. Más 2 menos 7 serían negativo 5x. Negativo 15 más 3, negativo 2. Ahora este polinomio resultante de esa adición lo dividimos entre el polinomio R. Tomamos el resultado P más Q y lo dividimos entre el polinomio R, que es x menos 3. 3x cuadrado entre x, 3x. 3 por 1, 3. Pasará acá negativo, x por x, x cuadrado. Signo distinto, resultado negativo, se transfiere positivo. 3 por 3, 9x. Simplificamos. 3 menos 3, 0. Negativo 5 más 9 serían 4x. Transferimos el último término
Ahora dividimos 4x entre x, sería 4. 4 por x, 4x, se transfiere con signo contrario por el menos de la propiedad de la división. Signo distinto, resultado negativo, 3 por 4, 12 y pasará positivo. 4 menos 4, 0. Y negativo 12 más 12, 0. Implica que la división de esa suma o adición realizada entre el polinomio r es 3x más 4. Veamos ahora la segunda parte. La división del polinomio p entre el polinomio r. Tomamos el polinomio p entre el polinomio r, que es el polinomio divisor x menos 3. Dividimos x a la 2 entre x, sería x. X por x, x cuadrado se transfiere negativo. Negativo 3 por x, negativo 3x pasa acá con signo contrario por el menos de la propiedad de la división. Simplificamos. X cuadrado menos x cuadrado, 0. 2 más 3, 5x. Transferimos 5 por x, 5x. Negativo 15 acá, lo transferimos positivos, es decir, 5 por 3, 15 y pasa para acá positivo por el menos de la propiedad de la división. 5 menos 5, 0. 15 menos 15, 0. Implica que la división de p entre r sería x más 5. Ahora dividimos el polinomio x entre el polinomio r. Polinomio x entre el polinomio r, que es x menos 3. Dividimos 2x a la 2 entre x, serían 2x. Pasa acá 2 por 1, 2, pero pasa con signo contrario por el menos de la propiedad de la división. Signo distinto, resultado negativo, pasa para acá positivo, 2 por 3, 6x. Simplificamos. 2 menos 2, 0. Negativo 7 más 6, negativo x. Transferimos el 3. Ahora acá, negativo x entre x, negativo 1. Negativo 1 por x, negativo x. Pasa acá con signo contrario. Negativo por negativo, positivo. Y 1 por 3, 3. Pasa acá con signo contrario. Simplificamos. Negativo x más x, 0. Y 3 menos 3, 0. Ahora sumamos ambos resultados. Es decir, x más 5 más 2x menos 1, agrupamos de acuerdo a los términos semejantes, ya que es una adición que vamos a realizar. Aquí hay un 1, 1 más 2 serían 3x en este caso, y 5 menos 1, 4. Es decir, que el resultado de la división del polinomio p entre r más la división del polinomio q entre r es 3x más 4. Vemos que ambos resultados son los mismos, por ende se cumple la propiedad distributiva por la derecha con respecto a la adición de que el polinomio p más q entre el polinomio r es lo mismo que realizar la división del polinomio p entre r más el polinomio q entre r. Si te gustó este tutorial, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones.